Bernabé y todos los discípulos lo sabían muy bien. A veces nos preguntamos, a Dios sea la gloria, ¿qué tiempo demoró el apóstol Pablo para salir a la misión? Dice la palabra que se convirtió y enseguida predicaba la palabra. Porque fue un cambio de la noche a la mañana. El Espíritu de Dios lo tocó, pero dice la palabra que tuvo que salir huyendo, porque todavía no había llegado el tiempo. Todo tiene su tiempo. A Dios sea la gloria. Entonces, sabían ellos, lo sabían muy bien, que se iban a enfrentar a potestades, gobernadores de las tinieblas, principados y todo. Porque el mundo antiguo estaba tan contaminado como el de hoy. Y aún peor, hermano. Peor, bendito sea el nombre del Señor. Porque eran imperios. Y los emperadores, bendito sea el nombre del Señor, eran corruptos. Los gobernadores eran corruptos. Ellos, bendito sea el nombre del Señor, adoraban abiertamente las imágenes al mismo diablo. Ellos tenían el control de la humanidad. Sí, los apóstoles lo sabían muy bien, los discípulos lo sabían muy bien, que no era fácil enfrentar, bendito sea el nombre del Señor, a un hombre que desde que comenzó a tener uso de razón, el diablo tomó control de su vida. Satanás ata, Satanás liga a las personas y no le da la libertad. El único que liberta es el Señor Jesucristo. ¿Qué tiempo? Entonces, bendito sea el nombre del Señor, se esperaron para poder salir a la misión, para poder salir a Chipre, Asia Menor y todos esos lugares donde tenían que predicar la palabra. Sí, la iglesia comenzó de un momento a otro. En medio de la persecución se hizo la iglesia de Antioquía, o sea, en Siria. Pero ahí se estancaron. Y Dios quería, Dios sea la gloria, que sus discípulos fueran testigos en todo el mundo, toda la tierra. Ahí vemos entonces Pablo y Bernabé. ¿Quién era Bernabé? Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y vemos allí en el libro de Hechos capítulo 4, aleluya, Hechos capítulo 4, alabado sea el Señor, el versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de ¿dónde? De Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este Bernabé, a Dios sea la gloria, era un hombre lleno del Espíritu de Dios. De pronto, pues yo creo que este fue quien comenzó a despojarse de lo suyo. Cuando vio la necesidad que había en medio del pueblo, vendió su propiedad,
Y todo el dinero lo trajo, bendito sea el nombre del Señor, a los pies de los apóstoles. Aquí está. No es fácil despojarse de algo que a usted le ha costado. Pero, como nosotros siempre decimos, lo que el Espíritu diga, eso se hará. Y dice la palabra que nadie decía ser propio lo que poseía, sino que tenía las cosas en común. Este hombre se convirtió y lo hizo de todo corazón, demostrando, bendito sea el nombre del Señor, que amaba en primer lugar a Dios y que también amaba a los hermanos. Miró la necesidad que había en medio del pueblo y él dijo: bendito sea el nombre del Señor, no tengo plata, pero tengo una propiedad. Hermano, cuando el cristiano está lleno de gozo, cuando el cristiano está lleno de alegría, no le importa despojarse. Pero hermano, cuando el cristiano está frío, piensa 2, 3 veces y siempre pone pretexto. Siempre pone pretexto. Es negativo, no es positivo. El cristiano lleno del Espíritu Santo es positivo. Ese puede decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios está conmigo, mi Dios me va a suplir. A Dios sea la gloria, aleluya. Entonces, este hombre miró las necesidades que había, o la necesidad que había en medio del pueblo, bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué razón? Porque había gozo, había alegría. A Dios sea la gloria. Es que, hermano, cuando se vive en armonía, cuando el cristiano vive en armonía, siente alegría. Usted no ve ningún cristiano que esté en armonía, Dios sea la gloria, que dé problema dentro de la iglesia, que pase amargado, bendito sea el nombre del Señor, porque hay gozo. Y hay un cántico que dice: hay gozo en la casa del Señor. Y es que nosotros tenemos que sentir gozo. Si nosotros le servimos al Señor, tiene que haber gozo, tiene que haber alegría. Amén. ¿Por qué vendió sus propiedades? O su propiedad, ¿por qué lo hizo? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Dice la palabra que Dios le dijo a Elías: ve y unge a Eliseo, a Dios sea la gloria. Y de pronto Eliseo estaba arando, bendito sea el nombre del Señor, y Elías iba pasando y solamente le tiró su manto. Solamente le tiró su manto, hermano. Mire cómo Dios llama, porque Dios llama. A Dios sea la gloria, aleluya. Los que trabajan en la obra de Dios tienen que sentir un llamado para que no se quejen. Si no, siempre está dando problemas. Siempre está dando, hermano, cuando usted vea, escúcheme bien, que ese hermano llega, en vez de orar, se pone a hablar mal de los demás, se pone a quejarse, se pone a poner pretexto y cualquier cosa. Ese hermano no está bien. Ese hermano no está bien. Si ese hermano comienza a meter cizaña, no está bien. El que está lleno de gozo, a Dios sea la gloria, es prudente. Es un hombre prudente. A Dios sea la gloria. Y no daña a su hermano. No daña a su hermano. Cuida la espalda de su hermano. A Dios sea la gloria. Mire, cuando Eliseo sintió eso, bendito sea el nombre del Señor, ese manto que cayó sobre él, lo quedó mirando a Elías. Dijo: espérate, espérate. A Dios sea la gloria. Y de pronto Elías dijo: ¿qué te he hecho? Yo no te he hecho nada. A Dios sea la gloria. Pero es que ya sentía el llamado de Dios. Y lo primero que hizo fue, a Dios sea la gloria, dije: bueno, déjame ir a despedirme de mi padre, a Dios sea la gloria, de mi familia.
Y agarró, bendito sea el nombre del Señor, mató los bueyes. Nunca más volveré a este trabajo, porque tengo un llamado de parte de Dios. A Dios sea la gloria. Y con el carro, con lo que andaba arando allí, a Dios sea la gloria, lo hizo leña. Hizo comida, a Dios sea la gloria, mató los bueyes y le dio a comer al pueblo. Este hombre acá está vendiendo sus propiedades, porque tenía un trato de parte de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Eliseo lo dejó todo. Aquí este hombre lo está entregando todo. A Dios sea la gloria, amén. Y este hombre comenzó a buscar el rostro de Dios y llegó a ser lleno del Espíritu Santo. Ese, hermano, es el propósito de la iglesia. Miren lo que están haciendo allí en Hechos capítulo 13. ¿Qué están haciendo? Orando, ayunando, buscando el rostro de Dios. ¿Por qué? Ellos sabían muy bien que tenían que salir a una misión, no una misión cualquiera. No una misión cualquiera, una misión espiritual. Vuelvo a repetirle, el mundo está contaminado. Y en medio de esa contaminación, a Dios sea la gloria, aleluya, allí se metieron los cristianos. Un mundo contaminado, cualquier persona se puede morir. Porque la contaminación mata. Pero estamos hablando espiritualmente. A Dios sea la gloria. Nosotros vivimos porque el Señor nos sostiene. Por esa razón es que tenemos que estar orando. Tenemos que estar vigilando. Tenemos que estar pendientes de nuestras vidas. Porque estamos haciendo una labor espiritual. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra espíritus, a Dios sea la gloria, que se mueven en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, que nos acechan día y noche. ¿Por qué usted piensa, a Dios sea la gloria, que a veces el hermano está contento y otro día está triste? Que tiene una vida espiritual así, como las ondas del mar, que la fuerza se le acaba, que hay que irlo a buscar, que no tiene ni ánimo para venir a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque la gente piensa, Dios sea la gloria, aleluya, que puede vencer por sí mismo. No, hermano, por sí mismo nadie va a vencer. Tenemos que aferrarnos fuertemente de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Entonces, este Bernabé, bendito sea el nombre del Señor, pues dice la palabra que lo envían a Antioquía. Hechos capítulo 9, versículo 26. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Está hablando aquí de Pablo. Pero todos le temían, le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Porque este era el terror del pueblo. ¿Cuántos alaban al Señor? El terror del pueblo se había convertido. Aquel que perseguía a la iglesia. Y cuando llegó a Jerusalén, los hermanos sabían qué hacía este hombre, se escondían, porque era el terror del pueblo. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces Bernabé, tomándole, porque él pudo discernir, ¿verdad que sí? Pudo discernir, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Bendito sea el nombre del Señor. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor,
y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron que los hermanos le llevaron ¿hasta dónde? Y le enviaron a Tarso. Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. En medio de la persecución, el Espíritu de Dios comenzó a darle crecimiento a la iglesia y a fortalecerla. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, más adelante vemos que Bernabé va a buscar a Saulo y lo lleva a Antioquía. Y allí entonces comienzan a buscar el rostro de Dios. Pablo más o menos se convierte en el año 34, 35 después de Cristo. A Dios sea la gloria. Imagínense, y pasaron más de 10 años. 10 años buscando el rostro de Dios, porque sabía muy bien que la obra, Dios sea la gloria, era grande y que tenía que prepararse, tenía que capacitarse. A Dios sea la gloria. Era un hombre que tenía mucho conocimiento, pero un conocimiento, a Dios sea la gloria, no acorde conforme el plan y propósito de Dios. Por esa razón él dijo, bueno, todo esto lo tengo por basura. Me he propuesto solamente predicar a Cristo, porque Cristo es aquel que me ha enviado. A Dios sea la gloria. Entonces, conociendo muy bien la situación, a Dios sea la gloria, sabiendo que iban a entrar a territorio diabólico, porque todas estas ciudades, a Dios sea la gloria, estaban contaminadas por los romanos, tenían templos romanos, a Dios sea la gloria, habían templos que adoraban al emperador, bendito sea el nombre del Señor, adoraban a Diana, y también, bendito sea el nombre del Señor, los dioses de la Odisea. Eso era algo terrible. Culto de prostitución. Todo estaba contaminado, a Dios sea la gloria. Entonces, entrar de pronto a esos lugares no era cosa fácil, hermano. Por esa razón es que, a Dios sea la gloria, ellos ayunan. Y dice la palabra, aquí en el capítulo 13, bendito sea el nombre del Señor, que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, que fue una iglesia que se formó en medio de la persecución. Profetas. Mire, habían profetas. ¿Para qué sirve un profeta? Para descubrir los pecados ajenos. Para decirle al hermano, bueno, si tú no haces esto te mueres. No, Señor. Las profecías vienen con un propósito de edificar, consolar, motivar. A Dios sea la gloria. Ese es el propósito de la profecía. Amén. Así que si usted está en la iglesia y recibe profecía, tienen que ser profecías que edifiquen al pueblo. Y si le da una profecía, a Dios sea la gloria, aleluya, que alguien tiene algún pecadito tapadito por ahí, usted tiene que también vivir en santidad. Porque antes de profetizarle a otro, tienen que profetizarse a sí mismo. No hacer como el profeta viejo, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque dice la palabra, a Dios sea la gloria, que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y necesitamos, hermanos, necesitamos que hayan profecía. Pero que esas profecías sean conforme el plan y propósito de Dios, no conforme la voluntad humana. A Dios sea la gloria. Eso sucede cuando la iglesia está en avivamiento. Cuando hay un avivamiento en medio del pueblo, hermano, viene profecía. Pero una iglesia muerta, una iglesia que no siente nada, a Dios sea la gloria. ¿Qué profecía va a recibir? Profecía de vida. Y si le dicen a Dios sea la gloria, arrepiéntete, busca a Dios, muchos se molestan. ¿Qué más había? Maestros. Mire, eran gente preparada. La iglesia comenzó aquí en Antioquía con gente preparada, con gente, a Dios sea la gloria, que tenían capacidad
porque ellos mismos, a Dios sea la gloria, se metieron a buscar a Dios. Cuando nosotros, a Dios sea la gloria, vemos los discípulos del Maestro, los que anduvieron con Cristo, no eran gente preparada, hermano. A Dios sea la gloria. Eran gentes del vulgo que Dios había escogido. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Pero aquí ya vemos, bendito sea el nombre del Señor, gente preparada, gente capacitada. ¿Por qué? Porque la iglesia había crecido ya. Había una necesidad. Y qué bueno, bendito sea el nombre del Señor, tener en la iglesia gente preparada. Que de pronto, bendito sea el nombre del Señor, sea maestro. Maestro de la palabra. Porque necesitamos maestro. El pastor no se va a poner molesto. El pastor no se va a poner molesto, a Dios sea la gloria, si hay personas que traigan profecía. No le vamos a llamar profeta. Porque si le ponemos el nombre de profeta, Dios sea la gloria, se va a hinchar. Amén. El profeta, de pronto llega el profeta, Dios sea la gloria, hay que ponerle ahí alfombra para que pueda entrar a la iglesia. Hay que darle el mejor asiento al profeta. El Señor reprenda al diablo. Aquí todos somos iguales. Aquí, hermano, no hay diferencia. Siempre digo, si Dios trae aquí una persona preparada, Dios sea la gloria, tiene que sentarse. No importa que el pastor no tenga ninguna preparación. Pero aquí se hace lo que el Espíritu de Dios diga. Y nosotros sabemos, a Dios sea la gloria, que aquí hay gente preparada. Pero que lleguen a sentarse ahí. ¿Por qué? A Dios sea la gloria. ¿Por qué? Necesitan aprender. Pablo se sentó a aprender. Para poder salir al ministerio, Dios sea la gloria, se sentó a aprender. Dice que paró 3 años largo buscando el rostro de Dios, recibiendo revelación de parte de Dios para poder salir a la misión. Él no salió por salir. Vemos que al principio comenzó a predicar, pero le fue mal. A Dios sea la gloria. Aleluya. Así que se propuso a buscar el rostro de Dios. Y lo vemos aquí, a Dios sea la gloria, ayunando. Pablo ayunando. Pablo orando. Pablo buscando el rostro de Dios. A Dios sea la gloria. Aleluya. ¿Por qué? Porque, hermano, para salir al mundo no es con el título, con el cartón. Recibiréis poder. Esto era lo que estaba buscando. Ese poder para poder enfrentar las obras de las tinieblas. Necesitamos la iglesia, hermano, que esté llena de poder. Necesitamos hombres y mujeres que sean de oración. Hombres, a Dios sea la gloria, que ayunen. Tenemos que ayunar. ¿Para qué es el ayuno? A Dios sea la gloria. Para romper la obra de Satanás. Por el ayuno, hermano, el ayuno hace al hombre poderoso. Recibe unción. ¿Por qué? Porque en su tiempo está buscando el rostro de Dios. No ayunamos para perder el tiempo. Como dijo alguien por ahí, a Dios sea la gloria, voy a ayunar. ¿A qué hora? A Dios sea la gloria. Comienzo a las 6 de la mañana. A las 5 de la mañana desayuno. A Dios sea la gloria. Eso no es ayuno. Ayuno, a Dios sea la gloria, es un ayuno. Usted no va a comer nada en el día. Y si me dice que va a ayunar de noche, nadie ayuna de noche. A Dios sea la gloria. Nadie ayuna de noche, a Dios sea la gloria. La noche se ha hecho para descansar. Ahora sí, voy a vigilar, que es cosa diferente. Una cosa es una vigilia y otra cosa es un ayuno. El ayuno, a Dios sea la gloria, usted va a afligir su alma delante de la presencia de Dios. Va a quebrantarse delante de la presencia de Dios. Va a buscar el rostro de Dios, aleluya. Va a adorar, a exaltar el nombre de Dios. No va a perder el tiempo. Si usted, a Dios sea la gloria, dice voy a ayunar y está trabajando, está aguantando hambre. Cuando usted dice voy a ayunar, va a separar su tiempo. Y eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice la palabra. Si te estás casado, ponte de acuerdo con tu esposa y dedícate. Amén. Dedícate al ayuno.
Entonces, aquí bendito sea el nombre del Señor, vemos estas personas que están aquí. Había entonces profetas, maestros, a Dios sea la gloria, aquí está el nombre de ellos. Y entre ellos estaba también Pablo. Estaba Pablo, a Dios sea la gloria. Nosotros conocemos la historia de Pablo. ¿Por qué se convirtió? Porque el Señor lo cambió. Porque era el perseguidor de la iglesia. Y hoy, hermano, vemos que hay muchos cristianos que están siendo perseguidos. Estaba mirando unas noticias que en México, bendito sea el nombre del Señor, a una familia, unos hermanos, porque no salieron a la fiesta del pueblo, porque no festejaron, a Dios sea la gloria, a las imágenes, los metieron presos y le impusieron una multa. Obra del diablo, obra de Satanás. Y eso a nosotros no nos sorprende, porque si miramos la vida de los discípulos, a Dios sea la gloria, ellos también fueron apresados, hermano. Y Cristo dijo, si en el árbol verde se hacen estas cosas, ¿qué será en el seco? Y es que, hermano, Satanás no quiere perder alma. Satanás quiere ganar alma. Él quiere sacarse las vidas que están dentro de la iglesia para llevárselas al mundo. Pero nosotros estamos también con el propósito de del mundo traerlos acá a la iglesia. Porque Satanás los saca para darle muerte. Pero nosotros los sacamos del mundo para que tengan vida eterna. Y Pablo sentía esa carga, sentía esa visión. Lo vemos cuando comenzó, ¿verdad? Que enseguida comenzó a predicar. Pero entonces, a Dios sea la gloria, el Espíritu de Dios le dijo, espérate tranquilo. Cuando llegó el momento, entonces bendito sea el nombre del Señor, dice la palabra, que el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra, ¿qué? He llamado, ya los había llamado. Ellos ya sabían, a Dios sea la gloria, ellos ya sabían que tenían ese trato de parte de Dios, a Dios sea la gloria. Y todos aquellos que tienen un trato de parte de Dios lo saben, están conscientes. Y cuando digo el trato, no es solamente para ser pastor, hermano, hay muchas maneras de servirle a Dios. Hay muchas maneras de servirle a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero si quiere, hermano, la obra está necesitando obreros. Yo estoy necesitando obreros. Estoy buscando obreros, hermano. Y yo quisiera en esta noche que alguien diga, heme aquí. Envíame a mí. A Dios sea la gloria. Hace poquito, Dios sea la gloria, una hermana me llamó, hermano, tengo una familia en Salitre. Y yo digo, ¿y cómo hago? Cuando no hay obreros, uno se siente maniatado. Necesito obreros. A Dios sea la gloria. Tenemos la hora. Allá, bendito sea el nombre del Señor, en Colime, hermano. Estamos en Loma del Colime. Queremos entrar al cantón de Colime. Esos hermanitos de Colime nos están necesitando. Y yo le decía, en estos días, Dios sea la gloria, a alguien, le pagamos el local. Le pagamos el local, a Dios sea la gloria. Le pagamos la iglesia, el local para la iglesia y su casa. Y le damos un poquito para que coma. Con nosotros no hicieron eso, hermano. Pero entonces, bendito sea el nombre del Señor, necesitamos esos obreros. Y le decía a un pastor, usted tiene mucha gente allá, envíe para acá, envíe para acá. A Dios sea la gloria, porque tenemos esa necesidad. El Señor dijo, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. A Dios sea la gloria, hermano. Y eso es lo que estamos buscando. Jóvenes. Los jóvenes sirven al Señor con gozo y con alegría. Ahí en Balsar tenemos un jovencito, hermano. Jovencito. Dijo,
pastor, envíeme a mí. Aquí estoy yo. Bendito sea el nombre del Señor. Pues ahí donde estoy puedo seguir preparándome, pero estoy sirviendo. Y es que bendito sea el nombre del Señor. Escuchaba a un pastor que decía que había un hermano muy elocuente, bien preparado, bien capacitado. Bendito sea el nombre del Señor, que cuando ese hombre hablaba era algo tremendo. Así hay gente, a Dios sea la gloria, que tienen esa elocuencia para hablar. Son tremendos. Y entonces, pues, tenía un llamado. Dios le dijo para tal lugar. Él dijo, espérate, Señor, que me jubile. Espérate, Señor, que me jubile. Hermano, y así se quedó. Dios envió a otro. Y se jubiló. Señor, aquí estoy. Ya no me sirves. Ya envié a otro. A Dios sea la gloria. Y eso es lo más tremendo. Porque a veces nosotros pensamos que somos indispensables. Que realmente Dios nos va a esperar. La obra de Dios no espera. Las almas no esperan. Las almas se mueren en cualquier momento. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Mirando lo nuestro. Esperando tal vez jubilarnos o tener una fortuna para vivir mejor. A Dios sea la gloria. Los discípulos, el maestro dijo, no lleven alforja, no lleven nada. Que el obrero es digno de su salario. Hermanos, si nosotros trabajamos para Dios, Dios nos va a recompensar. Dios nos va a recompensar, a Dios sea la gloria. Lo importante es tener, a Dios sea la gloria, esa disponibilidad. Que Dios ve en nosotros, a Dios sea la gloria, que amamos las almas. Olvidémonos de lo secundario que es el dinero. Lo más importante son las almas. Dios mira nuestras necesidades. Dice la palabra, no he visto justo desamparado ni su descendencia que esté mendigando pan. Pablo, Bernabé, Juan Marcos emprendieron la marcha. Salieron, llegaron a Chipre. Bernabé era de Chipre, bendito sea el nombre del Señor. Y comenzaron a predicar la palabra, a llevar el mensaje, bendito sea el nombre del Señor. Y allí entonces Dios comenzó a respaldarlos, porque Dios respalda a sus hijos. Dios te respalda, hermano. Yo siempre digo, bendito sea el nombre del Señor, que hay unos que dicen que estoy construyendo mi casa. Que mi casa no la puedo dejar. Recién la he comprado. Bendito, tengo que entrenarla. No puedo permitir que otro vive en mi casa. Hermano, Dios te puede dar una casa mejor. Lo más importante es que haga su voluntad. Y si no tienes casa, Dios te puede suplir una casa. Por ahí un pastor me decía, mira pastor, en esta iglesia entran una cantidad de dinero tremenda. Pero una cantidad de dinero que nosotros con 3, 4 meses compramos ese local de allá. Para que usted más o menos tenga idea. A Dios sea la gloria. Pero yo no tengo ni siquiera una casa, me dice. No he comprado ni siquiera una casa. Y como yo trabajo en la obra del Señor y yo meto en la obra del Señor, Dios miró mis necesidades. Me regaló una casa de 3 pisos, dice. Una casa de 3 plantas. No me costó nada, el Señor me la dio. Porque Dios recompensa. Así que hermano, ¿para qué temer? Si estás esperando a Dios sea la luz a terminar tus estudios y Dios te está llamando, déjalo ahí, hermano. Y Eliseo estaba arando, estaba trabajando. Elías no le ofreció absolutamente nada. No le ofreció nada. Solamente le puso el manto sobre él, a Dios sea la gloria. Y Eliseo sintió el llamado de parte de Dios y lo dejó todo. Pablo le dijo al Señor, ¿qué quieres que haga? Estoy dispuesto a hacer tu voluntad. A Dios sea la gloria. Y entonces emprendió la marcha.
Comienza a predicar, comienza a llevar el mensaje, a Dios sea la gloria. Y el Señor siempre le está supliendo allí. Porque Dios suple. Dios suple, hermano. Es que no tengamos miedo. Las almas nos necesitan. Si tienes un llamado, un trato de parte de Dios, no te detenga. Dale lugar al Espíritu de Dios. Mira lo que dice aquí, bendito sea el nombre del Señor. Dice, bendito sea el nombre de Cristo, que el versículo 4, ellos entonces, enviados por ¿quién? Por el pastor. ¿Quién los envió? El Espíritu Santo. Descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Bendito sea el nombre del Señor. Y allí el Señor comenzó a respaldarlo, porque había allí, bendito sea el nombre del Señor, alguien que estaba estorbando los planes de Dios. Y ese hombre fue avergonzado. Fue avergonzado porque Dios te respalda, hermano. El Señor dice que nos daría poder, autoridad. A Dios sea la gloria. Y que el obrero es digno de su salario. Así que, hermano, aquí la gente está pensando en el futuro. A Dios sea la gloria. ¿Qué futuro ni qué nada? ¿Qué futuro? El futuro nuestro está en el reino de los cielos, hermano. Allá está nuestro futuro. Amén. Todo lo que nosotros vemos aquí en la tierra, todo es pasajero. Tu futuro está en el cielo. Así que asegúralo, sirviéndole al Señor, ganando almas para Cristo. Hermano, yo digo, bendito sea el nombre del Señor. Necesitamos abrir células, necesitamos abrir iglesias. A Dios sea la gloria. Necesitamos hacer un trabajo. Y vamos nosotros, bendito sea el nombre del Señor, en este año a hacer un trabajo en esta iglesia. Lo vamos a hacer. Si Dios lo permite, el domingo estaremos presentando ese trabajo, ese plan de trabajo, para que la iglesia se active, para que la iglesia no esté dormida, porque las almas necesitan. Las almas necesitan. Amén. Las almas necesitan. A veces nosotros perdemos el tiempo. A Dios sea la gloria. Y las almas se están muriendo. ¿Y qué estamos haciendo? Nada. Nada. Es tiempo de poner la mano en el arado. Es tiempo, a Dios sea la gloria. Primeramente, tenemos que llenarnos. Tenemos que llenarnos. Tenemos que orar. Tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que, hermanos, si la iglesia toda la noche estuviera así. Pero ahí es donde uno le toma el termómetro a la iglesia. ¿Cómo está el pueblo de Dios? A Dios sea la gloria. ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Cómo te sientes? Llegas a la iglesia y te pones cómodo. Hay algunos que hasta se duermen. Se duermen en la iglesia. Y es que si se duermen no se dan cuenta de nada de lo que pasa. No escuchan el mensaje porque están dormidos. A Dios sea la gloria. Aquí no veo gente dormida. Alguien se sentó al lado de otra persona y de pronto roncando ahí, hermano. Roncando en el culto. A Dios sea la gloria. Hermano, a Dios sea la gloria. Roncando en el culto, hermano. Esa es una vergüenza, hermano. Que no tiene vida. Sino, hermano, con esto voy concluyendo. 1987. Estábamos nosotros en la cajita de fósforo. Ismael Pérez Pazmillo y Colón. Ahí estábamos. Yo trabajaba en Quito y 9 de octubre. Llegaba a la iglesia tan cansado, hermano. Habían, creo, 5 banquitas largas. Yo me sentaba siempre en la primera fila, mano izquierda, porque ahí estaba la guitarrita, Dios sea la gloria. Terminaba de tocar la guitarra, hermano, y el sueño me acorralaba, hermano. Y eso era una pelea con el sueño, hermano. Una pelea con el sueño. Entonces, como me dormía, dije, bueno, salgo del trabajo y me voy a la casa.
Vivía por allá por la 31 y Goyena. Por allá, por esa parte, hermano. 11 de la noche iban pasando los hermanos. Hermano, y yo intentaba dormir, ¿a dónde que podía dormir? Pero cuando me iba a la iglesia, hermano, cuando alaban al Señor, hermano, eso es algo tremendo, a Dios sea la gloria. Me iba a la casa y no podía dormir, y me iba a la iglesia, hermano, y me daba sueño. ¿Qué problema? Hasta que un día dije, bueno, hermano, así tuvo como 15 días. Y es que no puedo dormir. Me voy a la iglesia. Y llegaba, hermano, tremenda pelea con el sueño. Señor, quítame este sueño. Y el pastor me miraba, hermano. Eso es lo más tremendo, a Dios sea la gloria. El músico de la iglesia dormiló. De pronto un día, hermano, en un culto, el Señor hizo la obra, hermano. En un culto el Señor hizo la obra. ¿Sabe por qué? Porque vio mi decisión que tomé. Y hermano, y el sueño ni más volvió. Ahora sí iba a la casa, hermano, pum, y me dormía. ¿Cuántos alaban al Señor, no? Es que, hermano, tenemos que entender las obras de las tinieblas. El propósito de Satanás es turbarnos. El propósito de Satanás es enfriarnos. Pero, hermano, eso depende de nosotros. Tenemos el Espíritu de Dios y en Cristo somos más que vencedores. Estamos para vencer. Así que, hermanos, a Dios sea la gloria. Vamos a hacer misión. Vamos a hacer misión. Porque esta iglesia es misionera. Vamos a hacer misión. No podemos estar quietos. Las almas nos necesitan. Y nosotros estamos para obedecer al Señor. Así como lo hizo Eliseo. Así como lo hizo Pablo. Así como lo hizo Bernabé. A Dios sea la gloria. Y se dispusieron a hacer la obra de Dios. Pablo hizo una gran obra. Una obra, a Dios sea la gloria, que está estampada en nuestros corazones. Un hombre igual a nosotros. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer algo? Amén. Sí podemos, ¿verdad que sí? Entonces, falta de compromiso. La iglesia está falta de compromiso. Y tenemos que comprometernos con el Señor. Para que el Señor pueda hacer lo que tiene que hacer con nosotros. La obra de Dios no es solamente traer la Biblia, cantar e irme a la casa. Demanda algo más. Aquí hay hermanos, escuchen, yo veo hermanos aquí en la iglesia que hacen algo, siempre están haciendo algo. Siempre están haciendo algo. Siempre están haciendo, porque tienen la carga. Tienen la visión y todos nosotros tenemos que sentir la carga. Y si no la tenemos, en esta noche vamos a pedírsela al Señor. ¿Cuántos quieren ser útil? Bueno, entonces oremos, pasen por acá, que es un culto misionero. En este culto misionero Dios puede sacar de aquí a una parejita de obreros. A Dios sea la gloria. Vea cómo viene la parejita de obreros por aquí. Dios puede. ¿Y el resto qué? ¿Tienen miedo? Con miedo no vamos a entrar al reino de los cielos. Dentro de la iglesia podemos hacer misión. Fuera de la iglesia podemos hacer misión. Donde quiera que nos encontremos podemos hacer misión. Porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Pero dice la palabra que los misioneros estaban preparados. Y nosotros tenemos que estar preparados. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,
Henos aquí, Señor, mirando, Padre, la gloria, mirándote a ti, mirando, Padre, la gloria a esta obra que es misionera. Y cada uno de los que estamos aquí somos misioneros. Y si no lo somos, haznos sentir la carga, la visión, para poder hacer lo que tú nos mandas hacer. Así como Pablo te preguntó, Señor, ¿qué quieres que haga? Pregúntele al Señor en esta noche usted también. ¿Qué quieres que haga, Señor? Pregúntele. ¿Qué quieres que haga, Señor? Quiero ser útil en tus manos. Quiero ser útil en tus manos. Pregúntele al Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? Señor de la gloria, tú conoces cada corazón. Tú conoces cada sentir de mis hermanos.